Hablamos con el doctor Andy Muñoz, psicólogo clínico y deportivo, sobre ese comentario con el que iniciábamos el programa en la tarde de hoy, de qué ocurre con estos muchachos que son firmados y que la vida les cambia dramáticamente. Buenas tardes y bienvenido, doctor. Buenas tardes. ¿Qué pasa Gracias con por estos? invitarme. ¿Qué pasa con estos muchachos? Yo siempre he dicho que la vida es un sumar cambios. Hay personas que no están quizás capacitadas en algunos momentos para asumir los cambios, y sobre todo cuando estamos hablando de etapas como la adolescencia, que son etapas de transición, una etapa donde hay tantos cambios internos, psicológicos, emocionales. En ocasiones, cuando el muchacho no tiene un respaldo de lo que podría ser valores, un sistema familiar estable, estos cambios suelen causar estragos, pese a que son cambios positivos. Se trata de un tema de ajuste y de adaptación, dos palabras que son básicas en el ámbito del deporte, a nivel de atleta de alto rendimiento. ¿Qué pasa con la familia? Estos chicos y las familias reciben por casualidad algún nivel de algún acompañamiento, algún acompañamiento psicoemocional. De hecho, sí. Sí, de hecho sí. Te voy a dar un dato que, aunque no es parte de la pregunta, pienso que te puede servir de insumo para posteriores discusiones. Un alto porcentaje de los adolescentes que firman para un contrato con una organización profesional provienen de hogares que son de madres solteras, básicamente. Sí, así es. Estos muchachos tienen hermanos, pasan a ser entonces padres de familia. Como son los padres de familia los que producen el dinero y los que hay que apoyar, también son aquellos a que hay que pasarle las cosas por alto. Y estos muchachos se encuentran de la noche a la mañana tomando decisiones, diciendo dónde compran, qué compran y qué van a comprar. Muchas veces las madres no entran dentro de ese ámbito de una autoridad que rija un patrón de crianza, digamos que aunque democrático, con reglas establecidas. A esta edad estos muchachos son atractivos. Primero porque en el barrio es el firmado, como le llaman, el pelotero profesional, que ya se vuelve atractivo hasta para muchísimas situaciones que se pueden presentar, de embarazos no deseados, sexo, una serie de cosas que ellos no tienen un patrón como para poder regular eso, sobre todo por el tema de la etapa a la que me hacía referencia en principio. Pues posteriormente, el hecho de que la familia no tenga una estructura sólida como para brindarle lo que este muchacho requiere en materia de límites, se puede convertir entonces en una especie de factor de riesgo, por lo que el involucramiento de la familia en los procesos de psicoeducación, que ha sido mi experiencia básicamente en estos últimos programas para las personas con quien trabajo, es básicamente establecer lo que se conoce como un nuevo rol, una nueva modalidad, a partir de ganar herramientas que le permitan también a ellos poder asumir el compromiso que supone tener un atleta en tu casa de alto rendimiento, pero que no es solo el atleta. Acuérdate que este muchacho, por ejemplo, que cometa un error en la vida o vaya a verse envuelto en una situación, no solo se ve envuelto él, se ve el nombre también de la organización. Así es. Entonces es por esta razón que las organizaciones, bueno, algunas han entendido que es importante que la familia se involucre en el mismo proceso de desarrollo que el atleta, de manera que hablemos de un proceso que sea concomitante, en la medida en que el individuo se va desarrollando intraterreno, pues el individuo también debe desarrollarse psicosocialmente hablando, de manera que tenga las herramientas para poder hacerle frente a las adversidades y factores de riesgo con los que se va a enfrentar, y que quizás durante estuvo viviendo una vida de anonimato, en la vida amateur, una vez que pasan a ser profesionales ya se encuentran con situaciones que son propias del mismo avance. ¿Existe ya ese programa en la mayoría de las escuelas de Grandes Ligas aquí? Actualmente MLB lleva a cabo programas, MLB me refiero como la Major League Baseball. La Major League Baseball. Lleva programas que tienen que ver con temas de life skills, como ellos llaman, habilidades sociales para la vida. No obstante a eso, los programas más específicos a los que yo me estoy refiriendo no son programas que desarrollan todas las academias, porque desafortunadamente todavía muchas organizaciones, yo creo que les toca todavía entender el proceso de que también en el béisbol, cuando hablamos de la frase de que es un juego que lleva un 75, hay quienes piensan que un 90% mental y un 10% físico, esto involucra entonces las emociones del individuo. Y tú puedes tener un muchacho que, aunque tenga muchísimas habilidades para competir en el terreno, pues su vida puede ser un desastre, lo que hace que en alguna forma también se reduzca la vida productiva desde el punto de vista atlético, pero que también se vea limitado en acciones que vemos casos a diario, ¿no?
Claro. ¿Cuál es la función, el rol del psicólogo clínico deportivo? Bueno, lo primero es que no hay un psicólogo clínico deportivo, hay un psicólogo clínico o un psicólogo deportivo. Podemos decir lo siguiente, yo hice psicología deportiva, pero mi formación es doctoral en términos clínicos, ¿no? Ahora bien, mi experiencia ya de 10 años trabajando en el ámbito del béisbol, con una institución internacional que además de eso es una propia empresa, lo que hemos aprendido básicamente es que nuestro rol tiene dos vertientes. La primera es el desempeño del individuo intraterreno, que es lo que casi siempre va a estar más interesada la organización. Tú sabes que competir a estos niveles involucra muchas variables psicológicas. Sí, claro. Atención, enfoque, manejo de ansiedad, temor al fallo, cómo incrementar el rendimiento haciendo uso de técnicas que yo sé que también conoces, como relajación, visualización, una serie de cosas, ya de manera muy específica. Eso es un campo. El campo de las variables que se dan dentro del terreno. Ahora, otras variables son las que como vertiente implican la vida psicosocial del individuo, en donde él tiene que asumir estos cambios, a lo que yo hacía referencia, y de lo que se trata aquí entonces que el psicólogo clínico puede trabajar por su formación, tanto atendiendo los temas de desarrollo psicosociales, como las variables que aunque pertenecen a esa misma segunda vertiente, se podrían estar presentando como variables que ya uno sabe que se podrían presentar, por ejemplo, que van a venir. Claro, como el home sickness, por ejemplo. A eso voy. ¿Qué pasa cuando estos muchachos son separados de sus barrios, de sus campos, familia, de sus países? Exacto, y se los llevan a un lugar que es completamente distinto con la barrera del idioma. Aislado. Con la barrera del idioma. Acostumbrados a que le cocine la mamá, a que la mamá se encargue de lavarle la ropa, acostumbrado a todo eso y asumir una disciplina ultra rigurosa. Te voy a poner un ejemplo. En la actualidad, recientemente me vi trabajando con cerca de 110 atletas, pertenecientes a grupos heterogéneos, digamos adolescentes mayores entre 18 años y 17 y 21 años. Muchos de estos muchachos vienen de países tan lejos como Brasil, Australia, Corea, Venezuela, Panamá, que son los más comunes. Vienen al país dejando todo atrás, lo que es su familia, y para mantenerse enfocado, distante de lo que culturalmente también implica el tipo de alimentación. Culturalmente hablando, por ejemplo, los mexicanos que comen con una característica particular de la comida picante, tortilla no se adaptan fácilmente. Entonces uno tiene como clínico las herramientas para poder ayudarle a ellos a desarrollar eso que en principio te mencioné como un proceso adecuado de ajuste y adaptación. Vamos a ver el ajuste y la adaptación como que son herramientas que el individuo debe desarrollar para poder hacerle frente a las situaciones adversas, o en su defecto, podríamos decir también, desarrollar resiliencia. Frente a eso, un individuo que tenga altos niveles de resiliencia y que se adapte, es el que regularmente puede hacer un mejor papel de desempeño, por decirlo así, tanto dentro del terreno como fuera del terreno. Por tanto, el psicólogo deportivo lo que hace es trabajar en aspectos ya propiamente del desarrollo competitivo y ese tipo de cosas. Ahora, el clínico ayuda en la parte emocional, que va a venir ansiedad, depresión, que aún, por ejemplo, hemos visto muchísimos casos de muchachos que están aquí, su padre muere repentinamente, por ellos viven tan lejos como Australia, un caso que vi de una persona que murió de cáncer. Ese muchacho tuvo que asumir todo un proceso a un país de 2 días de distancia, tú te imaginarás, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que se lo ayudan a adaptarse. Y por otra parte, perdona que te interrumpa. Lo vivimos en carne propia con Félix Sánchez. De hecho, sí. Murió la abuela de Félix justo antes de él competir en Inglaterra. ¿Y qué pasó? Tú sabes qué pasa, que estamos hablando de un superatleta, estamos hablando de un individuo que además de las competencias físicas y digamos que deportivas, también es profesional incluso de la psicología, un tipo que tiene herramientas, y lejos de manejar la pérdida, partiendo del hecho de que pérdida es todo lo que tú pierdes, de cara a eso, estamos hablando que el individuo asumió esto como un elemento que lejos de hacerle daño, lo que hizo fue que lo impulsó. No, si recuerda cuál fue el resultado en Londres. El resultado en Londres él perdió y fue porque había muerto. Había muerto la abuela. Sí, perdón. Fue la de Londres. Perdón, sí, ciertamente. Pero estamos hablando de un individuo que la última él ganó en China, me parece. En la de China. China. Estamos hablando de que era donde iba, o sea, un individuo que con conocimientos como estos, mira cómo le afecta. Ahora, ¿qué será un niño que no tiene con herramientas? Ahora, un niño que no tenga las competencias emocionales y que date cuenta, son propios de la etapa. Muchas veces estos muchachos no están preparados para perder nada.
No están preparados ni siquiera para perder su propia adolescencia. Eso es así. Y déjame decirte Tienen que hacerse adultos, porque muchachos, hay exigencias adultas. Claro, es así. Y fíjate que ya son vistos desde los 11 años. Sí. Algo que implica un proceso también que ya tú sientes con responsabilidades y con cosas que no son manejables para cualquier persona. Además de que el deporte no es deporte, es un trabajo. Es un trabajo, y que lo empiecen a ver así es algo también complicado, porque mira qué pasa. Estos atletas, y yo siempre he dicho que firmar para una organización es el paso más fácil. Sí, claro. Ahora, tú mantenerte con el ritmo y la intensidad de trabajo de cara a lo que ya implica un rol profesional es mucho más difícil, porque cuando tú eres lo que se llama prospecto en un programa, ya tú eres el primero que vas a batear, eres el primero que va a tener privilegio, porque ese es el prospecto que vale todo el dinero. Cuando él llega con esta mentalidad a la organización, que tiene que levantarse a las 6 de la mañana, hacer lo que se conoce como un early work, y que vas a tener que estar presente en clase de inglés a tal hora, que tiene que estar uniformado a tal hora, que no puedes bajar al comedor con camisillas o camisas desmangadas, sino que tienes que ir con camisas cubiertas, zapatos cerrados, que tienes que asistir a esto, a aquello, y el muchacho empieza a ver que además del tema que lleva por la mañana, esto también es un tema de compromiso. Exacto. Muchos no lo logran, y es la razón por la que de 100 atletas que firmen, probablemente 8 lleguen. O sea que esa es la dificultad. Okay, o sea, la firma no es alcanzar. No, para nada. Y de hecho, yo te puedo decir una cosa. A propósito de la fecha de julio 2, que es la fecha en la que se firman recientemente ayer, los atletas que tienen mayor bono, esto no es garantía de que el individuo llegue a Grandes Ligas, porque si te pones a ver, es apenas hace un par de años cuando podemos decir que los primeros jugadores de julio 2 ya llegaron. O sea, estamos diciendo que necesariamente el bono no es garantía, porque tú ves la vida, por ejemplo, de Pedro Martínez, de Juan Marichal, Bartolo Colón, Adrián Beltré. Esos no fueron jugadores de grandes bonos. No fueron jugadores de grandes bonos, pero sí tienen variables en su comportamiento que tú lo puedes ver como una variable común entre todos los demás. Es una constante. Es la responsabilidad, es el asumir situaciones de cara con este tipo de compromiso, y esto muchas veces pues ayuda muchísimo en el proceso de desarrollo hacia las Grandes Ligas. Sin ninguna duda, tiene todo que ver con la familia, absolutamente. Al final del día es lo más importante. Te diré yo recuerdo, Andy, perdona que te interrumpa, yo recuerdo la historia de Pedro Martínez una vez que dijo que su hermano Ramón le dijo, no, hasta que usted no termine de estudiar, olvídese de jugar pelota. Y apenas lo dejaba que le cargara el bulto al gran Pedro Martínez. Así es. Entonces, la familia tiene mucho que ver con todo esto. Tú sabes qué pasa, es que la familia funciona con un efecto de péndulo. Y yo sé que tú conoces el sistema, el concepto de homeostasis, que aunque se utiliza de una manera contradictoria en algún punto de los procesos de terapia de familia, no es menos cierto que la homeostasis es equilibrio. Bueno, pues estos muchachos no tienen la mayoría balance. Claro que no. Es la realidad, porque mira, yo quiero que tú sepas que estos muchachos vienen de extractos sociales tan pobres como tú no te imaginas. De hecho, muchas de las circunstancias que se dan entre dueños de programa cuando agarran y toman, por ejemplo, nuestros muchachos y los firman de un contrato para prepararlos, tienen que alimentarlos, tienen que educarlos muchas veces, tienen que darle todo, porque es que son tan pobres que lo único que te podrían dar es el deseo, no tienen absolutamente ninguna otra cosa que te puedan dar, y estos cambios por eso también son más impactantes. Muchísimas gracias por esta súper buena explicación, Andy. Un abrazo. Por la oportunidad. Esperamos tenerte aquí uno de estos días. Un abrazo para ti. Bueno, tú lo debes decirme. Un gran abrazo. Pasen buenas tardes. Gracias, colega. Bien, igual. Solo